Eucaristía, alegría y vida. Eucaristía, ofrenda de amor. Muy buenas tardes a todos ustedes. Antier clausurábamos el Congreso Arquidiocesano en Guatemala y el arzobispo don Óscar se puso a enumerar delante de toda la gente algunos elementos que distinguían la devoción eucarística en Guatemala. Y enumeraba que había las 40 horas, que había la vela perpetua, que había los jueves eucarísticos, bueno, muchas actividades en torno a la Eucaristía. Pero también señalaba algunos defectos que el pueblo guatemalteco tenía en algunas partes. Yo dije, si parece que está hablando de la Arquidiócesis de México, en cuanto a las cosas positivas. En cuanto a las cosas negativas, espero que no se dé ninguna parte. Entre las cosas negativas, el señor arzobispo, como buen pastor, decía, es que todavía me encuentro muchos católicos que pertenecen a movimientos en donde se supone que han sido bien formados, entran a la iglesia y primero se dirigen a las imágenes, como si el Señor no estuviera ahí presente. Hay otros que en la Eucaristía ven, sí, algo muy sagrado, pero como si fuera un objeto, hasta tal punto que algunos, en algunas comunidades, confunden la Eucaristía con el sagrario o con la custodia, con el ostensorio, y lo tienen como una cosa sagrada. Dice, qué bueno, porque allí realmente está presente el Señor, pero lo tienen como una cosa. Nuestra fe nos dice que hay dos aspectos importantes de la Eucaristía, del cual dimanan otros muchos aspectos que debemos de tener en cuenta, pero primero es el Señor está presente, y está presente como fruto de una celebración. El Señor está presente y está presente como persona, se ha hecho nuestro alimento. El Señor se ha hecho nuestro viático. El Señor se ha hecho nuestro compañero de camino. Ha puesto su campaña, su tienda de campaña en medio de nuestras casas. El Señor, por lo tanto, es el Señor resucitado que nos acompaña y se ha quedado en las especies de pan y de vino. Y por lo tanto, es una persona. A Él es a quien adoramos, a Él es a quien veneramos. Con Él es con quien conversamos cuando nos acercamos a una iglesia. El Señor no se quedó solamente para estar allí en un sagrario y ser adorado. No se quedó solamente para que le hiciéramos procesiones.
El Señor se quedó ante todo y sobre todo. Él lo dijo muy claro, para que lo comamos, lo bebamos. Tomen y coman, esto es mi cuerpo. Tomen y beban, esta es mi sangre. El Señor, que está presente en medio de nosotros y que ha querido permanecer no solamente en el momento de la celebración eucarística, sino continuamente, el Señor, la Eucaristía tiene un aspecto muy importante para nuestra vida. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga. Estamos anunciando su muerte, proclamando su resurrección. La Eucaristía es realizar el sacrificio que Jesús ofreció de una vez para siempre. Es adherirnos a ese sacrificio, es hacer nuestro ese sacrificio que Jesús realizó de una vez para siempre. Por eso es tan importante que nosotros en la Eucaristía veamos que allí tenemos que ofrecernos. Allí es donde puede ser nuestra ofrenda agradable. Allí es donde nuestra oración puede ir más allá de este techo, porque ya no es nuestro sacrificio, no es nuestra oración, no es nuestra adoración, es la adoración, es el sacrificio de Cristo, a quien nos estamos uniendo cada vez que celebramos el cuerpo y la sangre del Señor. Nosotros muchas veces, teniendo la Eucaristía, celebrando continuamente el sacrificio, pues yo todavía lo he visto por ahí en alguna parroquia, por supuesto de Guatemala, que la gente dice, es que voy a oír misa. Como que todavía no penetra en nosotros que estamos participando activamente en una celebración, en la celebración del santo sacrificio de la misa. Como que todavía yo voy a oír misa, pero todavía no nos sentimos como el pueblo de Dios que está celebrando el misterio más grande que Jesús nos dejó. De ahí nace la Iglesia. Solamente por la Eucaristía se puede ir edificando la Iglesia. Es cierto, la Iglesia celebra la Eucaristía, pero la Eucaristía es la única que hace crecer, que vivifica nuestra Iglesia. Por eso es la comunidad la que tiene que estar celebrando. El mundo actual, desde diversos ámbitos, nos presenta muchos caminos, pero caminos sin salida. Llevan a la pérdida de la propia identidad y del sentido de la vida. Caminos donde la mentira impera y se deja de reconocer, entre otras cosas, la dignidad del ser humano, la del matrimonio entre un hombre y una mujer y el de la familia. Caminos que, a pesar de las consecuencias negativas que conllevan y que están a la vista de todos, sustentados en el relativismo, se imponen de manera tiránica en estilos de gobierno, de conducción de la sociedad y modelos de vida que vacían de sentido las relaciones familiares e interpersonales. Sí, esa es la realidad que vivimos, pero nos pasa lo mismo que a los discípulos de Emaús. Mejor vámonos a nuestra casa, nos regresamos a nuestro pueblo, porque tantas veces hemos esperado y volvemos a las mismas. Cada día decimos, estamos peor. Vamos descorazonados, vamos desesperados, desanimados, y por eso la Eucaristía es tan importante en nuestra vida.
porque si vamos realmente a celebrar la Eucaristía, ahí comenzamos a escuchar la palabra de Dios. Pero para escuchar la palabra de Dios se necesita que el templo tenga buen equipo de sonido, La mayoría no tiene buen equipo de sonido, así es que por ahí tenemos que comenzar muchas veces. Vamos a escuchar la palabra de Dios y todavía vemos por ahí que, a ver, ¿quién de ustedes quiere pasar a leer la primera lectura? Y pasa alguien de muy buena voluntad, pero que no tiene buena pronunciación, o que a veces pues no sabe ni siquiera leer y dice una cosa por otra, ¿verdad? Entonces es muy importante el sonido, pero es muy importante también esa proclamación de la palabra de Dios. Y hay muchos elementos que ayudan para que esa palabra de Dios realmente llegue a nuestros oídos y, llegando a nuestros oídos, baje a nuestro corazón. Vamos a la Eucaristía, sí, a escuchar la palabra de Dios y nos entusiasma, nos anima. Los discípulos dicen, parece que nuestro corazón ardía mientras escuchábamos allí al peregrino cuando nos explicaba por el camino. También nosotros, esa palabra de Dios nos vivifica, nos anima, nos hace ver las cosas de manera muy distinta, nos quita esa desesperanza. Pero es en la fracción del pan en donde reconocen al resucitado. Ahí, al partir el pan, reconocieron que era el mismo con el que habían convivido, es el mismo que habían visto colgado ahí en una cruz, el que estaba partiendo el pan, era el resucitado. A eso vamos nosotros a la Eucaristía, a descubrir a Cristo que está vivo, resucitado. No solamente es nuestro alimento, Él está en persona ahí, después de que nos habla, quiere ser nuestro alimento, quiere ser nuestro viático, quiere que su sangre penetre en nuestra sangre, quiere ser parte de nuestro cuerpo y que nosotros seamos también parte de su cuerpo. Por eso, qué triste, pero de verdad, qué triste es una iglesia en donde puede haber muchos cantos y en donde puede haber muchas lecturas y en donde puede haber bonitas explicaciones, pero imagínense una iglesia en donde no se parta el pan, en donde no esté presente el resucitado que quiso estar presente en medio de su iglesia. Hay algunos hermanos que se han retirado por algún motivo de la Iglesia Católica y tienen añoranza, tienen ese sentimiento de que sí, tengo cantos muy bonitos, tengo explicaciones que no me habían dado en mi iglesia, pero no tengo la mesa donde se parte el pan, donde se da el alimento que realmente transforma nuestra vida. Los discípulos, después de que descubren al resucitado, lo primero que hacen es salir de ahí, a dar la buena noticia a los demás discípulos, a contagiar su alegría a los demás discípulos, porque estaban en las mismas, se sentían derrotados, se sentían desilusionados. También la Eucaristía siempre tiene que ser un impulso misionero. Todo aquel que celebra la Eucaristía debe salir con su familia, en su barrio, en su escuela, en su trabajo, a compartir esa alegría que ha descubierto en el resucitado. Inauguramos pues este Congreso Eucarístico en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien.